Mire que no caiga. Amén. Tome su asiento. No es que no vaya a ser tan extensa la palabra, sino que Dios es grande, hermano. Amén. Amén. Nosotros, yo siempre cuando he escuchado esta palabra, que dice, el que se sienta firme, mire que no caiga, ¿cierto? Nosotros damos gracias al Señor porque toda nuestra esperanza, nuestra firmeza está en nuestro Señor. Amén. Y cuando yo antes escuchaba esta palabra o siempre la entendía en lo espiritual, la llevaba a lo espiritual, que no caer en el Señor, pero también esta palabra me llevaba un poco más allá. Ya sea principalmente en mi matrimonio, en el trabajo, donde uno quiera que vaya esta palabra hasta ahí, mirar que no caiga, estar siempre con el Señor, sentirse firme en Él. Amén. Leyendo un poco la palabra, nosotros podemos ver también que en la Biblia hay harta gente que se sentía segura de sí misma. Hay harta gente que se sentía, digámoslo así, su confianza en ellos mismos porque tenían poder, o porque estaban casadas con alguien importante, o porque tenían solamente un puesto en alguna parte, se sentían seguros de sí mismos. Si nos vamos a Esther, podemos ver que ahí decía que cuando reinó el rey Asuero, ya tenía una esposa que se llamaba Vasti, ¿cierto? Y decía que él cuando comenzó su reinado, pasaron 3 años. Y de esos 3 años, él quiso hacer un banquete. Quiso hacer un banquete, citó a los príncipes, citó a los gobernadores, ¿cierto? Y en ese banquete, dice que ese banquete duró 180 días. Imagínense, era un rey que gobernaba 121 naciones, si no me equivoco. Tenía mucha gente a cargo. A ese banquete fueron muchos reyes, fueron muchos príncipes, fueron muchos gobernadores, fueron mucha gente importante. Y dice que él después de ese tiempo decidió gobernar, decidió seguir con su fiesta 7 días más. Y mientras él hacía ese banquete, esa fiesta, su esposa Vasti también hacía otro banquete. Su esposa ya se sentía segura, era la esposa del rey, lo podía tener todo, ¿cierto? Pero dicen que el rey la mandó a llamar. Y cuando el rey la mandó a llamar a la presencia de él, dice que ella no quiso ir a su presencia. Ella se sentía segura, ¿cierto? Porque era la esposa del rey. Pero aún así, ella perdió su reinado. Porque confiaba en ella. Confió en ese instante que era la esposa del rey. Y ahí fue cuando el rey sacó el mandato, ¿cierto? Y dijo, como mi esposa no quiso venir, no le voy a dar la muerte, pero la voy a destituir. Y al destituirla, ¿cierto? Él dijo que buscaran las mujeres más hermosas y que la llevaran delante de él. Y ahí conoció a Esther. Muchas veces eso nos pasa. A veces nos sentimos seguros en nuestro matrimonio, nos sentimos seguros en nuestro trabajo, nos sentimos seguros, no sé, acá mismo en la iglesia, pero a veces descuidamos cosas. A lo mejor en nuestro matrimonio descuidamos ser afectivos con nuestro esposo o nuestra esposa. Cuidar esos detalles. A lo mejor Vasti se sentía tan segura que el rey nunca la iba a destituir, que se le olvidaron los detalles, se le olvidó que era el rey. Y al olvidarse que era el rey, vino algo en contra de ella, que fue destituida. Después dice la palabra que cuando fue destituida, ¿cierto?
ahí llegó Esther. Esther dice que era una mujer preciosa que agradó al rey cuando la vio. Y Dios tan perfecto, hermano, yo veía cuando leía la Escritura, decía la perfección de Dios. Uno a veces no entiende cómo Dios camina. Uno a veces no entiende qué es lo que Dios quiere hacer en su vida. Uno a veces no entiende qué gente va colocando indicada en la vida para poder hacer el bien o para llegar al propósito que Él quiere. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Yo mientras leía la historia de Esther, dice que ella perdió a sus padres y la crió su tío, que era Mardoqueo, ¿cierto? Pero cuando ella llega ante el rey, su tío Mardoqueo le dice que no le confiese de dónde viene. Todas las mujeres le decían de dónde venían al rey, pero ella le dijeron no confiese de dónde viene, que era judía, ¿cierto? Ella cayó ese tiempo, dice que fue elegida al rey, ¿cierto? Fue la reina. Y ahí teníamos otro también que se sentía medio seguro, que era Amán, ¿cierto? Por eso nosotros muchas veces decimos, nos sentimos seguros donde estamos, pero nunca deposite la confianza en usted mismo. Nunca, a donde sea que usted vaya, en su matrimonio, en su trabajo, no sé, con sus amistades, siempre deposite toda la confianza en las manos del Señor. Porque cuando nosotros nos empezamos a sentir seguros de nosotros mismos, estamos en un error. Podemos caer, podemos fallar. Y de ahí, cuando estamos en ese error, después nos acordamos que tenemos un Dios, ¿por cierto? ¿Y por qué le digo que el Señor es tan perfecto? Porque dice que al comienzo de la Biblia, Esther se guardó de dónde venía. Y Dios nos recuerda o no se olvida de ninguno de nosotros. Porque también le pasó con Mardoqueo. Dice que cuando Esther iba a ser llevada adelante del rey, Mardoqueo se paseaba para ver cómo le iba con el rey. Y dice que él se ganaba siempre en la puerta del rey. Y en esa ida que se quedaba en la puerta, dice que él escuchó una conspiración que querían hacer contra el rey. Y en esa conspiración, él se la dijo a Esther. Él podía haberse quedado callado, el rey podía haber muerto, pero él quiso decirle, quiso ayudarle al rey. ¿Y por qué le digo que Dios es tan perfecto? Porque en ese entonces, cuando Mardoqueo le dice a Esther, que le comunica al rey que iban a atentar contra su vida, a él no le dan, al rey le comunican, el rey investiga y finalmente se dan cuenta de que había una conspiración contra él. Y esas dos personas que querían atentar contra su vida fueron colgados. Pero al momento de ser colgado, dice que aquí en la palabra nos sale que el rey lo llamó a Mardoqueo, hizo un banquete con él, comió con él o le dio oro, no sale eso, dice solamente que fue colgado y ahí terminaba un poco la historia. Pero Dios tenía algo preparado más adelante para Mardoqueo, ¿cierto? ¿Y por qué le digo que uno no tiene que estar seguro en sí mismo? Porque ahí también teníamos a Amán, ¿cierto? Como dijimos delante. Dice que una vez que detectaron este complot contra el rey, Amán fue nombrado uno de los principales príncipes, que el rey le entregó su anillo, el cual podía dictar cualquier cosa. Amán lo tenía todo. Amán, donde quería que iba, decía que todos se arrodillaban ante él, le daban la gloria a Amán, ¿cierto? Pero algo tenía en su corazón Amán.
y era porque veía a Mardoqueo que no se inclinaba ante él. Desde el principio siempre la humanidad, ¿cierto? Desde el Antiguo Testamento vemos que de una u otra forma se ha tratado de eliminar el cristianismo. Se ha tratado de callar, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo. Pero su palabra dice que es viva. Su palabra dice que va a estar hasta el final de los tiempos. Su palabra dice, y todos los que estamos acá, hermanos, estamos esperando, ¿cierto?, que venga el Señor por nosotros. Así como Amán, él confiaba en sí mismo porque era uno de los grandes que comía con el rey, ¿cierto?, que salía con el rey. Muchas veces a nosotros nos pasa que cuando estoy hablando por mí primero, el Señor nos habla a cada uno primero, ¿cierto? Que cuando a veces nos sentimos bien, nos sentimos en una posición, sentimos que ya no nos falta Dios, es cuando cometemos los errores. A lo mejor muchos de los que están acá, hoy día nos gustaría estar en la casa, ¿cierto?, con aire acondicionado, o a lo mejor con su short, con su bolerita, ¿cierto? Pero ustedes están acá porque aman al Señor. Amén. Ustedes no están acá porque aman al pastor, no están acá porque los asientos son cómodos, ¿cierto? Ustedes están acá porque aman al Señor, ustedes están acá porque ustedes no se sienten firmes en ustedes mismos, sino que se sienten seguros y firmes en el Señor. Amén. A veces nos cuesta, hermano, nos cuesta eso. Yo, por ejemplo, a veces uno llega del trabajo cansado, preferiría estar en la casa, ¿cierto? A veces uno llega del trabajo, así mismo de la pega nomás, viene, se coloca, a veces no se alcanza ni a cambiar de ropa y se viene para acá. O a veces, por ejemplo, yo veo a mis suegros, se levantan tempranito, ellos salen a trabajar, yo creo que a ellos les gustaría estar acostaditos, pero es porque confían en el Señor. Es porque en Él está su confianza. Y también tenemos que ser sinceros. Los que estamos acá es porque hemos visto la mano del Señor obrar en nuestras vidas. Pero así como el Señor obra en nuestras vidas y nosotros nos sentimos firmes en el Señor también lo necesita a usted. Lo necesita a usted, me necesita a mí para que esté trabajando acá. Necesita a usted que ayude a coordinar, que ayude a predicar, lo necesita a usted en la puerta, lo necesita a usted que le dé aliento a un hermano. Porque si se dan cuenta, cada vez somos menos. Cada vez somos menos de los que estamos acá. Imagínense, hoy día el pastor salió, ¿cierto?, con una congregación y menos quedamos aquí en la iglesia. Por eso el Señor nos necesita a usted que lo apoye. Y que confíe en Él. Porque muchas veces decimos, no, es que yo no me siento capaz para hacerlo, yo no me siento firme en esto. Por eso, porque se está sintiendo firme en usted, no se está sintiendo firme en el Señor. Y dice la Escritura, siguiendo un poco con la Escritura, que por qué Amán se empezó a sentir seguro en sí mismo. Porque él, cuando le entregaron el poder, que lo tenía todo, ¿qué fue lo que hizo? Vio que los judíos, ¿cierto?, no se inclinaban ante él. Vio que Mardoqueo no se inclinaba, no le adoraba. Entonces, él fue astuto. Y fue, y no le dijo a los judíos, sino que le dijo al rey, hay personas que no se inclinan. Hay unas personas apartadas que no se inclinan ante nadie. Quiero sacar ¿cómo se llama? Un edicto, diciendo que nos vamos a matar a todos. Por eso yo les digo, desde siempre, y ahora por lo menos nosotros acá podemos predicar, podemos coordinar, podemos estar tranquilos. Si queremos ir a la plaza, por ejemplo, a hablar de la palabra del Señor, lo podemos hacer. Pero hay en otros países que no se puede hacer. Hay en otros países que tienen que estar encerrados en casa, que tienen que estar escondidos. Nosotros, gracias a Dios, todavía podemos hablar de la palabra de Dios sin que nadie nos diga nada.
Por eso, hermano, usted que ahora puede y que yo puedo, aprovechemos de hacerlo. No espere el tiempo que se prohíba, no espere el tiempo que esté enfermo, no espere el tiempo que no pueda hacer nada por el Señor. Confía en el Señor, afirme su paso en Él. Siéntase firme en Él. Así también decía la Escritura entonces que cuando Amán le entregaron un anillo, dijo este dictamen, ¿cierto? Mardoqueo rajó sus vestiduras porque empezaron a morir de los suyos, ¿cierto? De su pueblo. Y acuérdense lo que había pasado al principio. Esther no le había dicho al rey, ¿cierto?, que ella pertenecía al pueblo judío. Entonces, dice la palabra que cuando pasó esto, Mardoqueo fue a donde Esther y le dijo, le pasó el dictamen, le dijo, mira lo que está pasando con nuestro pueblo, lo están matando, está siendo perseguido. Pero Amán confiaba en él, se sentía firme en él mismo. Y dice la Escritura que Esther, por eso es tan importante que el pueblo se junte, el pueblo ayune, el pueblo ore, porque dice que Esther le dijo a Mardoqueo, une a todo el pueblo, le dijo, une al pueblo y ayunen y oren por 3 días, día y noche. Dice que ellos se juntaron, oraron y ayunaron. ¿Por qué razón? Porque Esther en la antigüedad decía que ellos no se podían acercar al rey. Si se acercaban al rey, podían ser muertos. Y Esther le dice, oye, pero a mí el rey no me ha mandado a llamar. Y por eso le pidió al pueblo que oraran y ayunaran, para que ella cuando fuera a conversar con el rey sintiera gracia delante de sus ojos. Nosotros a veces nos pasa lo mismo, a veces queremos solicitar algo, a veces hay un hermano que está muy enfermo y por eso nuestro pastor o la persona que está acá adelante nos dice, hermano, juntémonos todos, ayunemos, oremos, busquemos el rostro del Señor para que sea a favor suyo. Así como lo fue con Esther, que sea a favor nuestro. Pero lamentablemente a la mayor parte de la gente le gusta que las cosas lleguen rápido y sin esfuerzo, ¿cierto? Pasa en todo ámbito, no pasa tan solo aquí en la iglesia. Si usted va a ver un joven ahora, el joven no le gusta mucho el sacrificio, le gusta que lleguen las cosas rápido. Y sin embargo, muchas veces nos han dado cuenta que ven la vida de sus padres atrás y no ven todo el sacrificio que se ha hecho para llegar a que su papá tenga un auto, tenga una casa o tenga lo que tenga hoy en día. Por eso es importante también que nosotros le enseñemos, ¿cierto?, el sacrificio que hay por detrás de cómo cuestan las cosas tenerlo. Entonces, le pidió a su pueblo que orara. Dice que ellos ayunaron, oraron, y dice que Esther se presentó delante del rey. Y cuando se presentó delante del rey, halló gracia. Fue perdonada y le dijo al rey, dime, le dijo, si tú quieres el reino, la mitad del reino se te dará. Hoy día así nos dice el Señor. El Señor le ama a usted, me ama a mí. El Señor vino por cada uno de nosotros. Y cuando usted empiece y diga, ¡ay, pero yo no me siento capaz porque yo soy pecador o yo hice tal cosa y tal! Recuerde que cuando murió Jesús en la cruz, habían 2 personas más. Y esos 2 eran ladrones. Y uno de ellos le dice al Señor que se acordara, ¿cierto?, de él. ¿Y el Señor qué le dice? Le dice que va a estar con él. Imagínense que el Señor no tuvo tiempo ni de predicarle, ni de decirle, ni de nada, ¿cierto? Pero le dijo que no se preocupara porque cuando él subiera al cielo iba a estar con él. Por eso, a veces tenemos que ser valientes. Tenemos que ser esforzados. El Señor lo repite harto en la Biblia. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Por eso a veces no llegamos más allá porque tememos. Imagínense, Esther hubiese temido, le hubiese dado, no hubiese confiado en el Señor, sino que en ella misma.
y hubiese sentido miedo, no se hubiese presentado nunca delante del rey. ¿Y qué hubiese pasado con todo el pueblo? Hubiese muerto, ¿no? Por eso a veces el Señor, no es a veces, el Señor necesita gente valiente. El Señor necesita hombres y mujeres valientes que no importe el frío, que no importe el calor, y que estén ahí, que estén al servicio. Pero de esa gente ya queda poca. De esa gente ya está muy escasa, porque lamentablemente ahora, si no hay aire acondicionado, ¿cierto? Si no nos tienen estufa, si no nos venimos en colectivo, o en auto, o en lo que sea, no llegamos. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Amén. Pero Esther fue una mujer valiente y se acercó al rey. Y el rey halló gracia delante de ella. Usted sea una mujer valiente, sea un hombre valiente. El Señor va a hallar gracia delante de ustedes. Cuando ella halló gracia, dice que el rey le dijo: dime, ¿qué tú quieres? Yo te lo daré. Así hoy día el Señor le dice: dime qué tú quieres, yo te lo daré, te ayudaré. Pero ella fue inteligente, no llegó y le pidió lo que necesitaba al tiro. Ella quiso agradar al rey primero. Y le dijo: yo te voy a hacer un banquete. Muchas veces es necesario que nosotros agrademos a Dios primero. Que nosotros nos esforcemos primero. Que nosotros veamos que el Señor muchas veces ve que la hermana, no sé, estuvo trabajando todo el día y le tocaba coordinar y se vino caminando y viene muerta de calor, pero llegó acá igual y coordinó. El Señor ve eso. El Señor, aunque los hermanos no lo vean, Dios lo está viendo. Y dice que ella le hizo un banquete al rey. Y cuando le hizo el banquete al rey, invitó a Amán. Fueron los dos invitados. Imagínense, tuvo que invitar a la persona que estaba matando a su pueblo. Pero ella tampoco la primera vez le dijo nada. Le dijo: voy a invitarte una segunda vez. Y Amán en su corazón seguía con eso. Seguía con el destruir a todos los judíos. Seguía con ese odio hacia Mardoqueo. Muchas veces, hermanos, nosotros lo tenemos todo. Muchas veces tenemos una buena casa, tenemos un buen auto, tenemos, no sé, todo lo que el Señor nos da. Pero no vemos ese todo. Vemos lo malo. O vemos, no sé, lo que le está afectando a otra persona. Nosotros, a veces somos envidiosos por cosas, por pequeñeces. Pero no nos detenemos y decimos: oye, pero yo estoy súper bien. Tengo comida, tengo vehículos, tengo casa, tengo un trabajo, tengo esto. Y no, siempre vemos lo malo. Y eso es lo que le pasó a Amán. Imagínense. Amán, si hubiese pasado por alto a Mardoqueo, ya que no me adore o que no se incline, y él se hubiese quedado con toda la riqueza. Si el segundo después del rey era Amán, le habían entregado el anillo del rey, él podía hacer lo que quisiera. Pero sin embargo, se enfocó tanto en eso, su corazón se enseñó tanto en Amán, en lo que él no estaba haciendo, que dice que construyó junto a su esposa, le contó a sus amigos y le dijeron: oye, pero haz una horca y mata a Mardoqueo si tú tienes el poder para hacerlo. Pero hay que tener cuidado, hermano, porque cuando Dios está con uno, o está con usted, o está conmigo, Dios pelea por usted. Dios pelea por usted, hermano. Imagínense, Amán era una persona que tenía mucho poder aquí en la tierra. Y Mardoqueo era una persona que se sentaba en la puerta del rey. Pero sin embargo, Mardoqueo tenía a Dios.
Lo que Amán no tenía. Hoy día usted tiene a Dios, ¿no, hermano? Hoy día usted tiene a Dios, hermano, ¿no? Me parece que el puro hermano Jorge lo tiene. Amén, ¿cierto? Entonces, dice que él después, cuando Esther lo invitó por segunda vez, él se sentía, reunió a su familia, todo, y le dice: mira qué importante soy yo, le dice. Imagínate, al único que invitó la reina fue a mí y al rey. Pero sin embargo, el rey, Dios, como es tan bueno, es tan grande, ¿cierto? Dice que una noche no podía dormir el rey. Y ese día, dice que el rey pidió que le leyeran todos los acontecimientos que habían pasado anteriormente a los escribas. Y empezaron a leer la escritura. Y en esa escritura dice la palabra que salió lo que hizo Mardoqueo. Y el rey se acordó de Mardoqueo. Y cuando se acordó de Mardoqueo dice: oye, pero ¿qué hicimos por ese hombre nosotros? Salvó mi vida, ¿qué le di yo? Y los escribas le dijeron: nada, no le hemos dado nada. Así puede pasar con usted. Usted, todo ese sacrificio que ha hecho por años, el Señor se va a acordar de usted en algún momento y le va a decir: oye, pero ¿qué hemos hecho por él? Y aunque no sea así, el Señor se acuerda siempre de nosotros. Amén. Ya el tenernos vivos, el tenernos sanos, el tenernos con comida, el tenernos bien con nuestra familia, el Señor se acuerda de nosotros. Y dice que, pero ahí se acordó, el rey se acordó de Mardoqueo. Y adivinen, ¿a quién le preguntó? Pues, a su mano derecha, a Amán. Le dice: oye, Amán, le dice, ¿tú qué harías? Le dice, si hay alguien que alegró, que engrandeció y que salvó al rey. Y Amán, pensando que era él, yo lo que haría, dijo, lo pasearía en un caballo, le pondría las vestiduras del rey, le pondría la corona del rey, y haría lo mejor del rey y lo pasearía por la plaza. Bien, le dice. Bien, le dice el rey, eso haremos. Así que haz todo eso, que no se te escape pero ni un detalle de lo que me dijiste, con Mardoqueo. Imagínense, pues, hermano. Tuvo que hacerlo con la persona que más odiaba, más encima con la persona que quería matar. Por eso tengamos cuidado con los sentimientos que tenemos nosotros mismos. A veces nuestros sentimientos hacia la otra persona, por eso el Señor nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. A veces nos cuesta mucho. Y es difícil, no es fácil. Pero hay que hacerlo para que no nos pase lo que le pasó a Amán, ¿cierto? Y dice que Amán tuvo que pasear a Mardoqueo, hizo todo lo que no quería hacer, lo tuvo que hacer con Mardoqueo. Y después dice que reunió a su familia de nuevo, a sus amigos, a su esposa, y le contó lo que había pasado. Y dice: ya, pero no importa, dice, porque ahora voy a ir a una comida que nuevamente me invitó por segunda vez, ¿cierto? La reina. Se le alegró el corazón de nuevo. Pero no sabía que lamentablemente la reina iba a pedir su cabeza en ese entonces. Porque recordemos que la reina también era judía, entonces le dice: ¿acaso vas a matar a tu reina? ¿Acaso también la quieres violar? Y dice que se encendió la ira del rey hacia Amán. Por eso, hermano, hay que tener cuidado, no confiar en sí mismo, no confiar en los pasos que uno da, sino que confiar en los pasos que da el Señor, que son más certeros. Porque cuando confiamos en nosotros mismos, las cosas no resultan. Cuando confiamos en nosotros mismos, fallamos. Pero con el Señor no va a fallar. Por eso es tan importante que todo lo que usted haga se lo entregue al Señor. Y le estoy hablando no tan solo acá en la iglesia. Cuando tome una decisión de comprarse un vehículo, cuando tome una decisión de un trabajo, cuando tome una decisión hasta de hablar con alguien, llévelo a la oración, pídale al Señor: Señor, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Será lo que es conveniente para mí? ¿Será lo que no es? Porque usted está involucrando al Señor con sus decisiones.
Y dice que cuando llegó el rey, se enfureció su corazón. Dice que llegó uno de los eunucos que tenía, ¿cierto? El rey le dice: oiga, mi rey, pero recuerde que Amán hizo una horca en su propia casa. Ya dijo, ahí está, entonces llevémoslo y lo ahorcamos ahí mismo. Muchas veces nos pasa eso. Yo cuando leí esa parte me acordé al tiro de David. Cuando pecó, ¿cierto? David, y cuando el profeta va y le dice: oye, hay una ovejita, ¿se acuerdan de la historia, no? Hay una ovejita, le dice que era un hombre rico que tenía miles de ovejas y fue la única ovejita, la mató y se la dio de comer. ¿Qué hizo David? Dijo: ¿tú qué le harías, David? Fue rápido en juzgar, ¿cierto? Así nos pasa a veces, somos rápidos para juzgar. David dice que se enfureció su corazón y yo, dijo, mataría a ese hombre y le haría ta. Y finalmente el profeta, ¿qué le dice? David dice: eres tú. Por eso es necesario, hermano, que hoy día seamos hombres y mujeres fieles al Señor, ayudarlo en su trabajo. El tiempo es corto, se pasa muy rápido. Nosotros, nos acordábamos de Miguelito, estábamos viendo una foto cuando era chiquitito y ya pasa primero medio. Así se pasa el tiempo, hermano, así de rápido. No nos damos ni cuenta. Pero si usted no se lo pasa con el Señor, va a decir, en ese tiempo que se le pasa tan rápido, va a decir: sí, se me ha pasado rápido el tiempo. Pero en lo que yo he podido, he ayudado. En lo que yo he podido, ahí he estado. En las decisiones que yo he tomado, tú has estado, Señor. Sí, he fallado muchas veces. Sí, he pecado, sí, he hecho cosas que a ti no te gustan. Pero tú siempre has sido mi ayuda. Tu Espíritu Santo siempre ha estado ahí conmigo. Tú me has inquietado el corazón cada vez que yo he pecado. Tú me has llevado a arrepentirme. Tú me has llevado a hacer más allá de lo que yo podía hacer. Pero es por tus fuerzas, no por las mías. Así que, hermano, esta noche, esta tarde, yo lo invito a que no seamos como Amán. Yo lo invito a que estemos en el corazón de Dios, a que no seamos como Basti, a que no pensemos que porque estamos aquí en la iglesia tenemos la salvación segura. No pensemos porque usted viene a sentarse aquí los domingos a escuchar una palabra o a cantar o a alabar, usted se siente segura. Como dice la Escritura, vea que no caiga, afírmese cada vez más. Porque Dios es grande, Dios nos prueba, Dios nos ayuda, Dios no nos va a dejar nunca. Pero nosotros también tenemos que ser hombres y mujeres dispuestos para agradarle a Él. Amén. Amén. Yo le agradezco al Señor por esta tarde, porque me permitió hablar de su palabra, predicar, decirle lo grande que es Él, ¿cierto? Decirle que Él nos guarda, que Él nos cuida, que firme estamos en Él si no nos alejamos. Decirle que el Señor nos guía en todo momento. Amén. Vamos a estar terminando esta palabra, orando. Le voy a pedir a mi hermana Paulina que sea orando.